Me llamo Lucía, pero en esta localidad todos me conocen como Lucy. Con 20 años de edad, resido en una localidad diminuta próxima a las colinas de viñedos de Andalucía, donde mi padre, don Miguel, se dedica al cultivo de uvas para la producción de vinos Acervino. Mi existencia es sencilla como una jornada radiante. Colaboro en las labores de cocina junto a mi madre, me encargo del cuidado de los cultivos de hortalizas y ocasionalmente me desplazo al pueblo para adquirir algunos productos. Me caracterizo por ser una joven reservada. Jamás he entrelazado mis dedos con los de otra persona, y mucho menos he dado un beso a alguien. Mi papá tiene un carácter fuerte, de los que con solo una mirada logran que los jóvenes del vecindario se marchen rápidamente. Sin embargo, en aquella jornada sofocante en las colinas de viñedos, todo dio un giro inesperado que jamás habría previsto. Pongamos esto en su mente. ¿Han experimentado alguna vez una situación común, como llevarle el almuerzo a alguien, y de repente verse envueltos en una situación inesperada? En caso afirmativo, házmelo saber en la sección de comentarios. En este momento les compartiré mi relato, una narración que aún al evocarla, provoca que mi corazón siga latiendo con intensidad. El jueves, el sol brillaba con tanta intensidad que parecía querer cocinar toda la ladera de viñedos. Desde la mañana temprano, mi papá había salido con 3 empleados contratados, Carlos, Javier y Antonio. Son individuos laboriosos que colaboran con mi padre en la recolección de las uvas para la época de la vendimia. Apenas los había observado de lejos en algunas ocasiones, cuando visitaban mi hogar para recibir su salario. Carlos es un individuo de estatura elevada, tez oscura y una sonrisa que resulta cautivadora. Javier es de constitución más esbelta, es muy hablador y su mirada siempre denota picardía, como si estuviera maquinando algo. Por el contrario, Antonio es una persona reservada, con una barba escasa y unos ojos penetrantes que capturan la atención. Al mediodía, mi padre regresó a casa sudando abundantemente y me comunicó: Lucy, por favor, lleva la comida a los chicos en la colina de viñedos, ¿de acuerdo? Después de tanto esfuerzo, es probable que estén deseando comer. Asegúrate de no tardar mucho y mantente atento. La voz que se escuchaba denotaba fatiga y ansiedad, característica de un padre de España. Después de dar mi aprobación, organicé recipientes para llevar, tortilla de patatas, estofado de carne y algunas aceitunas, y tomé una botella de agua fría. El intenso calor me impidió reflexionar demasiado, así que opté por llevar un vestido blanco de tela fina con estampado de girasoles, con un largo que me permitiera mantenerme fresca. Mi madre lo había confeccionado para mí. A pesar de restarle relevancia, al salir de mi hogar, una ráfaga de viento levantó mi falda de forma sutil, mostrando mis piernas bronceadas. ¿Han seleccionado alguna vez prendas sin considerar las repercusiones? No fue hasta que alcancé la colina de viñedos ese día que lo hice. Recorrí los pasillos de las vides, el sol se colaba entre las hojas y creaba sombras moteadas en el suelo. Desde lejos, pude divisar a Carlos, Javier y Antonio relajándose bajo un antiguo olivo, sin llevar puesta la camisa y con el sudor resplandeciendo en sus cuerpos. Mantenían en sus manos las herramientas de labranza, entre risas y conversaciones animadas sobre un tema en particular. Al aproximarme, los 3 voltearon hacia mí y una calma silenciosa invadió el ambiente, como si el tiempo se hubiese detenido. Javier fue el primero en exclamar, con tono sarcástico y una amplia sonrisa, al ver a la encantadora Lucy. Carlos soltó la herramienta de labranza, se secó el sudor de la frente con su fornido brazo y se aproximó. ¿Has traído algo de comer para nosotros? Expresó: eres un ser celestial entre estos viñedos, mientras observaba detenidamente mi figura, provocando un escalofrío en mí. Antonio se quedó rezagado, en silencio, observándome con esos ojos penetrantes que parecían comunicar algo que sus labios no articulaban. Con timidez, les di las loncheras. Me encargó entregarles esto. En el menú hay tortilla y carne guisada, está deliciosa. Después de servirse la comida,
destaparon los platos y aspiraron el olor. Sin embargo, Javier no desaprovechó la ocasión para hacer chistes. La comida es deliciosa, pero Lucy resalta como un girasol en medio de estas uvas, algo poco común. Enrojecí y intenté soltar una risa incómoda. Detente, Javier, me retiro, mi papá me aguarda. Sin embargo, Carlos agarró mi mano suavemente pero con la firmeza necesaria para que no pudiera liberarme. Detente un momento, el clima está muy caluroso. Tómate un descanso y comparte un rato con nosotros, siéntate un momento. Emitía un tono profundo y acogedor, parecido a una propuesta tentadora. Aunque tuve mis reservas, el calor se hacía sentir y su actitud parecía acogedora. Mientras me encontraba sentada en una piedra, resguardada por la sombra del árbol, procuraba que mi vestido no se alzara. Empezaron a relatar cuentos los tres. Carlos recordó el incidente en el que estuvo a punto de caer por la ladera después de beber demasiado vino, Javier aportó anécdotas divertidas y Antonio describió detenidamente una velada bajo la luz de la luna que presenció en estos viñedos. Una risa escapó de mis labios, comenzando a experimentar una sensación de mayor comodidad. ¿Cuál es la opinión de ustedes? En caso de ser ustedes, ¿permanecerían para conversar con personas desconocidas debajo de un árbol? Sin embargo, todo se transformó en el entorno, de forma sutil, al igual que la brisa que se desliza entre las hojas de los viñedos. Javier se aproximó, con su hombro a punto de tocar el mío. Carlos se colocó delante de mí con una mirada que ya no era simplemente amistosa, sino que parecía una llama incipiente. Antonio, a pesar de su silencio, también se acercó, exhalando su aliento cálido cerca de mi amigo. Con calma, su tono profundo resonaba como el compás de una guitarra flamenca. ¿Te has planteado alguna vez descubrir algo más lejos de estos viñedos? Existen muchas cosas que todavía desconoces. Quedé sorprendida, sin comprender completamente, aunque mi corazón comenzó a palpitar con más intensidad. Una suave sonrisa se dibujó en el rostro de Carlos. Permite que te enseñe un lugar único en esta elevación. Agarró mi mano y la movió suavemente, provocando que Javier y Antonio lo siguieran antes de que pudiera reaccionar. Fui conducido a un reducido espacio despejado, donde los viñedos crecían de manera compacta y un olivo creaba una barrera natural, manteniendo todo fuera de la vista de los curiosos. Con una mezcla de temor y fascinación, mi corazón palpitaba con intensidad. Inquirí con voz temblorosa sobre las acciones que estaban llevando a cabo. El río resonaba con fuerza bajo la mirada de Javier. Tranquilízate, Lucy, nuestro objetivo es mostrarte cómo recolectar uvas de una forma única. Carlos aún mantenía agarrada mi mano. La forma en que me miraba era como una ráfaga cálida que recorría la ladera, haciéndome perder el equilibrio. Lucy, solo tú y yo conoceremos este secreto, susurró. Su tono se desliza suavemente como un murmullo en medio de un fuerte temporal. Decidí dar marcha atrás, aunque una parte de mi ser, desconocida hasta entonces, ansiaba descubrir sus intenciones. Javier se colocó delante de mí, sus ojos juguetones observando mi vestido estampado de flores que se movía suavemente con la brisa. Con un tono travieso pero lleno de significado, comentó, este vestido te hace brillar como el sol entre las vides, no deja nada oculto. Enrojecí al descender el vestido, momento en el que Carlos impidió que lo hiciera. Lucy, no debes sentir vergüenza. Queremos que disfrutes de la brisa de estas viñas de una forma única. Fue Carlos quien se aproximó a mí, rodeándome con su mano en la cintura y presionándome contra el tronco del olivo. El áspero exterior tocó mi espalda por encima de la suave tela y, sin tiempo para reaccionar, se dobló. Fue mi primer beso, cuando sus labios se encontraron con los míos. Se sintió como una ráfaga cálida que me envolvió, llevando consigo un ligero matiz a vino en su aliento. Ante la incertidumbre, me mantuve inmóvil, permitiendo que él me condujera. Mis manos temblorosas se aferraron a sus hombros, percibiendo la solidez de los músculos debajo de su piel bronceada.
De pronto, percibí la presencia de otra mano en mi cintura. Javier se encontraba a mi lado, inclinándose delicadamente para besar mi cuello, con la misma cadencia pausada que el viento entre las hojas de las vides. Un escalofrío recorrió mi espalda de manera inusual, provocando que temblara. Le dijo en voz baja a Lucy que se tranquilizara y prometió embellecer las viñas como nunca antes. Antonio, quien había permanecido callado, se aproximó desde atrás. Experimenté su calor como si fuera el resplandor del sol a mediodía. Las manos de él acariciaron suavemente mis hombros, liberando mi melena larga que previamente había estado recogida, permitiendo que cayera libremente por mi espalda. Con su voz profunda y encantadora, expresó: «Tienes la dulzura de las uvas maduras que crecen en esta colina». Me encontraba rodeada, con Carlos frente a mí, sus labios todavía en busca de los míos. Con Javier a mi lado, sintiendo su respiración en mi cuello, y Antonio detrás de mí, sujetándome la cintura como si no quisiera soltarme. La brisa cálida que soplaba desde la loma se entrelazaba con el aire que exhalaban, dificultándome la respiración. El viento levantó mi vestido, exponiendo mi piel al sol y experimenté la sensación de ser llevada por un remolino. Carlos murmuró en voz baja: «Te enseñaremos la forma correcta de recolectar uvas». Javier se rió suavemente mientras sus manos rozaban mi muslo como una suave brisa acariciando las hojas. Desde atrás, Antonio me rodeó con sus brazos y su aliento cerca de mi oído me provocó un escalofrío. No podía diferenciar entre el temor y la atracción. Sentía un intenso calor en mi cuerpo, no causado por la exposición al sol, sino por la brisa misteriosa que me envolvía. Los tres bailaron al compás de un flamenco desenfrenado, Carlos dirigiendo con determinación, Javier aportando un toque travieso y Antonio marcando el ritmo con serenidad. Experimenté una sensación de calor que se extendió por todo mi ser, como si fuera un líquido caliente circulando por mis venas. Dejé escapar un suave suspiro que se oyó en medio de los campos de uva, lo que provocó la risa de Javier. «Lucy, ten cuidado de que tu padre no te escuche». Sorprendido, giré la cabeza en todas direcciones, pero los viñedos impedían la visión. El viento cálido no cesaba, y experimentaba la sensación de deshacerme, fusionándome con su temperatura. Después, como si la melodía se hubiera interrumpido, los tres resoplaron y se alejaron. Apoyada en el árbol, con el vestido desordenado y el cabello alborotado, experimentaba una sensación de ligereza en mi cuerpo, como si hubiera surcado el aire desde un puente. Bajo la luz del sol vespertino, sus ojos oscuros resplandecían, mientras su expresión combinaba la alegría por haber alcanzado un logro significativo con un atisbo de inquietud, como si temiese ser descubierto. «Debemos regresar a nuestras labores, Lucy, o don Miguel empezará a desconfiar», expresó con tono profundo y apresurado, como si deseara sacarlos de esa situación. Javier, a su lado, se secó el sudor de la frente con la parte de atrás de la mano y soltó una risa que se escuchó entre los viñedos, como si intentara aliviar la presión. «Lucy, esta cosecha ha superado a todas las anteriores, lo tienes claro». Sus ojos juguetones me miraban, como si estuviéramos compartiendo un secreto exclusivo. Antonio, el más callado, simplemente asintió con la cabeza, mientras sus penetrantes ojos se fijaron en mí, como si intentaran traspasar mi ser. Murmuró: «Mantén en secreto esto, Lucy», con un tono de voz suave como el susurro del viento entre las hojas de los viñedos, pidiéndole que lo considere como algo temporal. Mientras asentía, mi mente daba vueltas como si estuviera atrapada en un torbellino. Mi corazón palpitaba con intensidad, no por temor, sino por una amalgama de sentimientos indescriptibles. Permanecí sin moverme en ese reducido espacio despejado rodeado de viñedos, mi traje blanco con estampado de girasoles desordenado, con los extremos arrugados y manchados de un poco de tierra rojiza de la ladera. El calor de Carlos, Javier y Antonio se sentía impregnado en mi piel, que aún conservaba el calor del sol intenso de Andalucía. El sudor resbalaba por mi cuello, se fusionaba con el perfume de la tierra reseca y otros matices, como el fragancia de uvas maduras llevado por la brisa.
Observé cómo cogieron sus herramientas y salieron de su escondite, sin embargo, me percaté de cómo volteaban la mirada. Carlos se dio una rápida mirada, como para confirmar su presencia. Una sonrisa irónica se dibujó en el rostro de Javier, mientras sus ojos reflejaban una mezcla de humor y ansiedad. Antonio observó durante un rato más, como si tuviera algo que expresar pero le resultara imposible. ¿Tenían miedo de que fuera a informar a mi papá? ¿Acaso se encontraban igual de desconcertados que yo? No tenía conocimiento de eso. Aunque mi mente estaba en blanco, mi cuerpo se encontraba repleto de emociones. Experimentaba una sensación similar a la de una uva madura recién desprendida de la vid, lista para ser cosechada pero expuesta. Tenía la urgencia de eliminar cualquier rastro de ese instante, no solo por el temor a que mi padre lo descubriera, aunque eso constituía una parte, sino porque ansiaba apaciguar la llama que seguía ardiendo en mi interior. Recientemente, en las proximidades, me vino a la mente la existencia de un diminuto riachuelo que atravesaba la loma, lugar al que acostumbrábamos acudir para refrescarnos en las jornadas calurosas de verano. Sin dudarlo, me dirigí rápidamente hacia el lugar, mis pies descalzos tocando la cálida tierra roja, el vestido ondeando al viento como si intentara llevarme de regreso a ese lugar. Al llegar al borde del arroyo, me detuve para tomar una profunda bocanada de aire. Bajo la luz del sol, el agua transparente resplandecía, mientras el suave susurro sonaba reconfortante. Quitándome el vestido, lo dejé caer al suelo como un recuerdo que deseaba apartar temporalmente. Al sumergirme en el agua, sentí un escalofrío al notar el contraste del frío con mi piel caliente. El agua fluía por mis piernas, ascendió hasta alcanzar mi cintura y luego llegó a mis hombros, como si intentara arrastrarlo todo consigo. El sudor, el aroma del suelo y el calor de los tres individuos que me habían desorientado. Sumergí mi cuerpo, permitiendo que el calor me envolviera y que el agua aliviara cada centímetro de mi piel, sin embargo, en mi interior persistía esa extraña sensación. Realmente me sentía avergonzado. Lucía, una joven de 20 años que jamás había experimentado ni siquiera un gesto de cercanía, se encontraba en medio de una situación incómoda que le costaba compartir con alguien. Al recordar el beso de Carlos, mi cara se ruborizó, intenso y reconfortante, como si fuera un licor que se deslizaba por mis labios. Después, Javier, con sus suaves caricias cargadas de propósito, provocando que tiemble sin poder contenerme. Antonio, callado pero transmitiéndome una sensación de protección peculiar, como la sombra de un árbol en pleno sol abrasador, haciéndome sentir segura. Sentía vergüenza por haber permitido que me influenciaran, aunque en mi interior no podía evitar disfrutar de un pequeño placer que se deslizaba. Era como experimentar el sabor de un vino por vez inicial. Aunque tenía un sabor fuerte y peculiar, al final te apetecía probar más. Asimismo experimentaba temor. ¿Qué pasaría si mi papá se diera cuenta? Si me enojaría, despediría a Carlos, Javier y Antonio, y me quedaría en casa de por vida. Me representé la situación en mi mente. Erguido, con una mirada intensa fija en mí, su voz retumbando como un trueno. Lucía, ¿cuál es tu acción? Solo al imaginarlo, mi corazón parecía querer escapar de mi pecho. Sin embargo, surgió una pregunta en mi mente. ¿Acaso lamentaba verdaderamente mis decisiones? Tenía dudas. En aquel rincón oculto, a pesar de causarme miedo al principio, experimenté una vitalidad completamente nueva. Siempre he sido la niña ejemplar, habitando en el entorno protegido de los viñedos y la humilde morada. Sin embargo, en el día de hoy logré salir de esa rutina, aunque haya sido un avance modesto en esta circunstancia. ¿Serían capaces de mantener en secreto, ocultándolo como una brisa fugaz bajo tierra? ¿O preferirían compartirlo con alguien para sentirse más aliviados? Permanecí junto al riachuelo, con el agua fluyendo entre mi pelo, cayendo sobre mis hombros, reflexionando en silencio. Optaré por guardar silencio. No fue por temor, sino porque anhelaba conservar ese instante exclusivamente para mí,
como un dulce secreto compartido únicamente por las viñas y yo. De pronto, me asusté al oír la voz de mi papá en la distancia. Lucy, ¿dónde te encuentras? En medio de mis pensamientos desordenados, su voz se hizo presente rompiendo el silencio. Sentía como mi corazón latía con intensidad, a punto de explotar. Saliendo del agua deprisa, salpicando a mi alrededor, mis manos temblorosas recogían el vestido mojado. Sin secar mi cabello, me lo coloqué con el pelo goteando y cayendo desordenadamente sobre mi cara. Presente, papá, aquí me tienes. Estaba refrescándome debido a las altas temperaturas. A pesar de mi esfuerzo por mantener la calma en mi tono de voz, era consciente de que temblaba por dentro. Entre las viñas emergió mi padre, con su estatura imponente y su rostro curtido por el sol, mostrando esa expresión severa que tanto le caracterizaba. Observó detenidamente cada detalle de mi apariencia, sus ojos explorando algo inusual. Lucy, ¿a qué se debió tu demora? ¿Han cenado los chicos ya? Interrogó con su profunda voz, mostrando un matiz de inquietud propia de un padre. Incliné la cabeza, intentando mostrar una sonrisa. Claro, papá, ya han finalizado. Consumieron toda la comida y regresaron a sus labores. Hablé velozmente, preocupado de que pudiera escuchar los latidos acelerados de mi corazón. Mostró conformidad con la respuesta dada al asentir. Es hora de regresar a casa, tu madre nos está esperando, mencionó antes de girarse y marcharse. Siguiéndolo en completo silencio, mis pies descalzos cubiertos de tierra colorada, el vestido empapado adherido a mi piel, el cabello alborotado goteando en el suelo. Sin embargo, mi mente no se encontraba allí, no estaba concentrada en el trayecto de vuelta a casa. Me encontraba desorientada en un lugar entre los campos de uva, en ese pequeño espacio protegido por la sombra del árbol de olivo, donde la brisa cálida había soplado y transformado mi ser de manera permanente. Mientras avanzaba, sentía que cada uno de sus pasos era una carga, no debido al agotamiento, sino a causa de un misterio que guardaba consigo, una diminuta chispa cuyo destino le resultaba incierto. Aquella noche me recosté en mi antigua cama de madera, la tenue luz lunar entraba por la ventana y proyectaba siluetas borrosas en la pared. Mis párpados se cerraron, mas el descanso se resistía a llegar. Experimentaba una sensación distinta en mi cuerpo, como si me hubiera despertado de un profundo sueño repleto de vivacidad y matices. Aún sentía el calor de su piel en la mía, los susurros de Carlos resonaban en mis oídos, las risas de Javier y la voz profunda de Antonio persistían en mi memoria. Volteé, cubrí mi cuello con la manta y traté de alejar esas visiones, sin embargo, se quedaban conmigo como el olor de las uvas maduras transportado por la brisa. Me cuestioné sobre mi identidad a partir de este momento. ¿Permanezco como Lucy, la joven sumisa ante mis padres, o me he transformado en una Lucy distinta, alguien que ha experimentado la brisa cálida de los viñedos? A pesar de no recibir una respuesta, tenía claro un hecho. Se había transformado, aunque solo fuera ligeramente, similar a como una gota de vino tiñe un vaso de agua transparente. Desde entonces, siempre que me encuentro cerca de los viñedos, siento la necesidad de voltear la mirada hacia ese lugar apartado. Los viñedos de color esmeralda y el antiguo olivo permanecen inmutables, como si el tiempo no hubiera transcurrido. Sin embargo, tengo plena conciencia de que el viento cálido continúa soplando en mi mente, persistente como una llama eterna. Me hace recordar que la existencia no se limita a jornadas apacibles cerca de los campos o las añejas botellas de vino de mi progenitor. En ocasiones, nos encontramos con situaciones inesperadas, decisiones confusas y emociones que nos inquietan y anhelamos al mismo tiempo. Amigos, aquí finaliza mi relato, pero estoy interesado en conocer sus puntos de vista. ¿Cuál es la opinión acerca de mi recorrido por los viñedos? ¿Han experimentado alguna vez un día en el que todo en su vida se descontroló por completo, llevándolos a contemplar las situaciones desde una perspectiva distinta? Por favor, compártanme sus historias en la sección de comentarios, me encantaría conocerlas.
Si disfrutaron de este relato, por favor no olviden darle un me gusta para brindarme su apoyo. No olviden pulsar el botón para suscribirse al canal Registro de Infidelidades cuanto antes, ya que encontrarán numerosas historias apasionantes y cargadas de emociones por descubrir. No se pueden perder, cada video representa una brisa fresca que impacta en nuestro día a día. Hasta pronto, estimados compañeros, nos encontramos en la siguiente grabación. Copiado por Turbo Escribe, ahí. Actualiza a la versión premium para eliminar esta notificación.